Muchas gracias por la invitación. En realidad es un privilegio tocar es un tema tan importante como es el sistema de principios y garantías del proceso penal. Parece que ese es el problema. A veces cuando de pronto encontramos interpretaciones de la ley por la ley sin que se le cargue de contenido constitucional, es donde aparecen los problemas. Porque definitivamente si vamos a hablar de los principios del proceso penal, estamos entendiendo que se trata pues, de un proceso penal como sistema de garantías, como un sistema de garantías constitucionales. Y como ese sistema de garantías constitucionales, pues están desarrolladas no solamente en la Carta Constitucional, sino que también están desarrolladas como principios en el título preliminar del Código Procesal Penal. Pero nada digo haciendo referencia al proceso penal como un sistema de garantías. Si es que antes no tenemos una idea, por lo menos básica, de garantías de qué, ¿no? Principios de qué. Se habla de un sistema de garantías, pero entendemos que es un sistema de garantías contra poder. Ya casi vamos ingresando con fuerza a lo que corresponde comprender, conocer, conceptuar del proceso penal como sistema de garantías. La palabra contrapoder es fundamental, porque si hablamos de contrapoder, para sintetizar a ese sistema de garantías que es el proceso penal, se entiende que pues en el otro lado del contradictorio encontramos al poder, el poder penal o el poder punitivo. Entonces, ya frente a una situación como la que estamos presentando en ese par dialéctico, el poder punitivo, ¿cierto? Que monopoliza el ejercicio de la fuerza y a veces esa fuerza deja de ser legítima, sino que pasa a ser un uso discrecional de violencia punitiva, es porque precisamente se relajan los principios o el sistema de garantías como contrapoder. Entender al proceso penal como un sistema de garantías contrapoder solamente puede hacer sentido en nosotros si consideramos su par contrario que viene a ser el poder punitivo, el poder penal. Tanto el poder punitivo, poder penal, como el proceso penal como sistema de garantías contra poder, ¿cierto? Es una expresión, obviamente, de esa tensión que generalmente se da entre el Estado y el ciudadano. Es una de las formas como se expresa en el plano formal jurídico esa tensión generalizada, permanente. Pero ¿cuál es el otro problema que tenemos que ver para comprender que nos movemos en una dimensión de lo jurídico y no en una dimensión de lo político-social y acotar, limitar el punto de abordaje para efectos de no distraer los conceptos que vamos a desarrollar, pues tratando de resolver problemas a veces de carácter político, de decisiones de política criminal, de policialización del proceso penal, que es lo que estamos viviendo últimamente con las contrarreformas, ¿no? Lo fundamental es ver esto siempre desde un enfoque jurídico, esa relación de tensión entre el poder punitivo y el sistema de garantías contra poder, que es el proceso penal, es lo fundamental. ¿Qué significa eso? Que existen otras formas de poder punitivo no formalizado, no judicializado, no juridificado, mejor, sí, existen diferentes formas de poder estatal, ¿cierto? Los poderes salvajes al que hace referencia el profesor Ferraioli, que no solamente están referidos a los poderes económicos, a otro tipo de poderes, sino al propio poder estatal cuando desborda los límites que establece la Constitución, ¿no? Y frente a ello, obviamente, el proceso penal no tiene forma de contener esas formas de ejercicio de violencia punitiva, ¿no? Que quede claro eso, porque lo que estamos hablando es de un escenario jurídico formal y cómo el ejercicio del poder punitivo, formalmente hablando, pretende ser contenido, limitado por ese sistema de garantías contra poder que es el proceso penal.
Las otras formas de expresión de violencia, ya no de fuerza, sino de violencia, han sido una práctica bastante frecuente en el Perú. En en las 2 décadas de violencia de los de fines del siglo pasado, las expresiones de un poder punitivo desbordado, pues han sido claros. Y el proceso penal o las garantías que aparecían como en el ámbito jurídico, en el ámbito formal, definitivamente no tenían la fuerza o la idoneidad como para realizar una contención contra ese poder crudo, ese poder violento, que era de punición, de castigo. Bien, pero en el plano del jurídico, y vamos a quedar ahí, ni siquiera vamos a entrar al tema de la forma del uso político del proceso penal para los efectos de las controversias en las leyes políticas. No, vamos a entrar a ese plano porque ese es otro filón, otra línea que vamos a ver cómo es frecuentemente utilizado y precisamente tratan de enervar las garantías jurídico-penales. Realizado un delito, mueve todo el aparato, ¿no?, procesal, todas las agencias penales, desde la policía, en un proceso de criminalización secundaria, ¿cierto? Y esa forma de incorporar a un ciudadano en esa trituradora de carne humana que viene a ser, no digo el proceso penal, sino todo el proceso de criminalización secundaria, ¿cierto? Entonces, comienza precisamente ahora, con la policía, ahora en estos momentos, ¿cierto? Tiene la dirección operativa de la investigación preliminar. Se supone que los señores fiscales vienen a ser una suerte solamente de orientadores jurídicos. Y bueno, regresamos nuevamente a la vieja práctica del atestado policial, ahora con el nombre de informe, en una suerte de pues, vacío o una zona de penumbra donde las garantías desaparecen o se flexibilizan o se enervan, ¿no? Bien, ese proceso de criminalización secundaria, entiéndase proceso de criminalización secundaria a todo aquel, no estoy hablando de proceso penal estrictamente, sino a toda aquella actividad que mueve a las agencias penales para procesar a una persona que ha cometido un delito. Bien, pero esa maquinaria estatal no es pues objetiva, sino es selectiva por su propia naturaleza. Su producto lo dice. ¿Cuál es ese producto? Lo sabemos, es suficiente ver en las cárceles cuáles son las características de la población mayoritaria de los penales para ver ese poder altamente selectivo de ese proceso de criminalización secundaria. Bien, poder contra poder. Poder estatal contra poder del proceso penal. Jurídico en cuanto a la percepción penal, cierto. Jurídico en cuanto a la contención, límites al poder penal, claro está. Otro tercer punto para hacer referencia es que cuando se habla en serio de la constitucionalización del proceso penal, se comprende que el diseño, las bases del proceso penal están en la Constitución. Es decir, si hablamos de la constitucionalización del proceso penal, más allá de la alegoría de la reforma procesal, más allá de los temas de euforia, de la litigación oral, el problema de la constitucionalización del proceso penal es algo serio. Es decir, es un proceso que compromete a todas las instituciones en una suerte de, pues, de regular esa permanente tensión entre el Estado y el ciudadano que ha tenido el infortunio de ser pues, abordado o de ser incorporado en un proceso penal. Es una relación política, no hay duda. Toda relación entre un ciudadano y el Estado es una relación política. Solamente que en esa relación política jurídica, ¿cierto? El ciudadano siempre es el más inerme frente al ejercicio de ese poder punitivo, aun cuando sea formalizado. No estamos hablando de los otros tipos de poderes. Entonces, las bases para comprender al proceso penal como un sistema de garantías es comprender primero la constitución política del Estado, la constitución como contrapoder, la constitución como contrapoder. Si los conceptos básicos, por lo menos de la constitución, todos lo conocemos históricamente, pues tiene su origen en esa finalidad, teleológicamente siempre para contener el poder absoluto, teleológicamente también para contener los poderes o las relaciones entre los poderes formales,
teleológicamente, en el sentido de que toda esa parte orgánica de la Constitución sea un medio para la realización de la parte dogmática o parte de las libertades de la Constitución. Por eso es que la Constitución se erige en la principal herramienta contrapoder, la Constitución como tal. Por eso es que cuando encontramos algún dispositivo como el artículo 139.9 que regula la interpretación de los dispositivos penales que regulan normas punitivas o que restringen derechos, dice claramente, ¿cierto? Con claridad de que está prohibido cualquier supuesto de integración analógica o interpretaciones extensivas. Entonces, no es una cuestión simplemente de ver a la Constitución como una suerte de programático, algo que puede darse a futuro, sino ver a la Constitución como una norma jurídica vinculante y de directa operatividad. Ojo con eso. La Constitución no es un bello programa, un lírico programa que en algún momento se producirá. No. La Constitución es norma jurídica y uno de los principios de la interpretación constitucional en esta suerte de constitucionalización del ordenamiento jurídico y particularmente el proceso, es considerar a la Constitución como una norma jurídica y por tanto vinculante para todos los sujetos procesales. Lo fundamental, es central. Si la Constitución deja de ser visto como un programa bonito, como un programa lírico, poético, y es más bien asumido como como normas, reglas, principios, pero como contrapoder, entonces tenemos ya una herramienta para poder limitar el ejercicio arbitrario del poder punitivo. Entonces ya tenemos esa tercera postura, ¿cierto? Hasta acá estamos desarrollando tres ideas que son fundamentales para luego pasar a desarrollar los principios procesales y las garantías. Bien, pero hasta acá tenemos una suerte más o menos de aproximación, grosso modo, de lo que son los principios. Perdón, de lo que son todo este sistema que permitiría hablar del proceso penal como un sistema de garantías contra el poder. Pero nos quedaríamos a medias si no somos capaces de comprender desde un enfoque criminológico el proceso penal para ver cómo las garantías son flexibilizadas en la operatividad de las agencias penales, policía, ministerio público, jueces. No voy a dejar de entender. ¿Qué supone hablar de un enfoque criminológico? Cuando hablamos de un enfoque criminológico, entramos a ver eso que anuncié al inicio. Es decir, ese proceso de criminalización secundaria que explica y describe la forma como un ciudadano a quien se le atribuye o se le imputa un hecho punible es tratado por la policía, es tratado por el Ministerio Público, es tratado por los jueces, independientemente de lo que diga el Código Procesal Penal, es lo que se denomina criminalización secundaria. Criminalización secundaria. Por eso hablar de un enfoque criminológico del proceso penal es fundamental. ¿Y por qué cuando hablamos de ese enfoque criminológico del proceso penal, pues decimos que es algo fundamental? Por algo elemental. Esa es la práctica, esa es la operatividad, esa es la forma como interpretan policías, fiscales, jueces el proceso penal. Si hablamos de pronto de un plazo razonable, en el caso de la prisión preventiva, y eventualmente se hace referencia a la adecuación al plazo extraordinario de prolongación, ¿cierto? La forma como los jueces van a interpretar, eso merece una explicación criminológica para ver cómo se presenta ese proceso de criminalización secundaria. Bien, entonces el tema, desde el enfoque criminológico, es un tema no muy trabajado en nuestro Perú. Pero ese es otro de los temas que tenemos que abordar para efectos de detectar, ¿cierto?, cómo se inervan, cómo se anulan, cómo se dispersan los principios procesales desde un enfoque práctico.